Bienvenidos, ¿cómo están? Los estaba esperando para otro encuentro acá desde el escritorio de Toto. Estoy muy contento hoy con el invitado que les voy a presentar. Un reencuentro de amistad, de compañerismo en varias ocasiones, de varias maneras, que les va a ser grato a ustedes escuchar el diálogo y todo lo que tienen que compartir. Hoy este es nuestro invitado especial. Juan Fernando del Granado Cosío nació el 26 de marzo de 1953 en Cochabamba. Es abogado y jefe nacional del Movimiento Sin Miedo. Fue alcalde del municipio de La Paz en 2 ocasiones. La primera gestión inició el 2000 y la segunda el 2006. En su carrera como abogado, logró en 1993 que la Corte Suprema de Justicia de Bolivia sentencie al exdictador Luis García Meza a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, pena que hasta ahora cumple en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. También consiguió que condenen a sus principales colaboradores por delitos económicos, genocidio y violación a los derechos humanos cometidos durante el gobierno de facto de 13 meses entre 1980 y 1981. Querido Juan, qué lindo reencuentro, bienvenido al programa, aprecio mucho tu presencia. Muchas gracias, Toto. Bueno, extrañándote, ¿no? Aunque viéndote de rato en rato en estos programas tan interesantes que tienes, ¿no? Gracias. Saludos, gracias. Gracias a ti, luchador incansable. Acabamos de escuchar una de tus batallas grandes. ¿Qué edad tenías cuando iniciaste este juicio a García Meza? 28, 29 años. Porque el juicio se inició no en la Corte Suprema. Claro. El juicio se inició 2 años antes, el año de 1984, en el Parlamento, en el Congreso. Así lo mandaban las leyes antiguas, ¿no? Aquellas de responsabilidades. Sí, el año 1984 se elaboró el pliego acusatorio, yo lo elaboré, y lo leyó en una sesión de febrero de 1984 nuestro querido compañero Antonio Araníbar, que era uno de los prominentes dirigentes del MIR de aquella época. De los del MIR de verdad. El MIR de verdad, sí. 2 años duró el juicio en la fase parlamentaria, en la fase sumarial. La coyuntura ya estaba complicada, ¿no? La crisis se vino encima, se debilitó lamentablemente muy pronto el doctor Siles. Se tuvieron que adelantar elecciones, él renunció a su mandato de 1 año más. Y bueno, el juicio continuó, ¿no? Pese a esto, había una convicción democrática de fondo que superó estos cambios tan drásticos en la coyuntura política. Claro, el doctor Siles representaba una visión democrática, progresista del país. Lo sucedió don Víctor Paz Estenssoro, aliado con Banzer. O sea que ya no eran tan progresistas, ¿no? Pero pese a ello se aprobó el enjuiciamiento en el Parlamento y después de 2 años el juicio se fue a Sucre, el año de 1986. Y ahí estuvimos 7 años. Vamos a hablar de esas experiencias, Juan. Claro que sí. Primero, coméntanos, ¿dónde naciste, tu niñez, hermanos? No es muy conocida esa parte de tu vida. Más conocemos este evento, además joven, 28 años, por favor. Cuéntame un poquito, ¿naciste, eres paceño, no? ¿Cómo es la cosa? Porque a veces no está clara la figura para algunos. Yo fui cochabambino militante hasta mis 17 años. Vivías en Cochabamba, obviamente. Nací en Cochabamba, claro. Esa es la raíz más tierna de mi infancia, de mi juventud, ¿no? El recuerdo de mis padres, de mis hermanos. ¿Qué recuerdas de tus papás? Mira, ¿cuántos hermanos? Mi madre, una profesora de escuela. La ternura es el sentimiento que acompaña el recuerdo de mi madre, ¿no? Mira, ella era maestra y recuerdo mucho su manito sobre la mía, más pequeñita la mía, enseñándome las primeras letras, ¿no? Ajá. Mi padre abogado, un hombre muy estudioso, un hombre muy trabajador. La ternura de mi madre y esta disciplina en el trabajo y en el estudio de mi padre, ¿no? ¿Te marcó? Sí, claro, son las herencias, esas herencias imborrables e irreemplazables de la vida, ¿no? Aquellas que te dan tus padres, tus progenitores, ¿no? 4 hermanos juntamente conmigo, o sea, 4 en total. Tengo un hermano y una hermana mayores que yo y una hermana menor, ¿no? Bueno, ahora tengo ya 4 hijos, ¿no? Y 2 nietos hermosos. Qué belleza, qué hermoso es eso, ¿no?
Bueno, y coméntame, ¿cómo fue tu traslado a La Paz? ¿A qué se debió? Esto ocurrió el año de 1970. Yo había salido bachiller y había una trifulca en la Universidad Mayor de San Simón. Recordemos que era la época del general Juan José Torres, de la Asamblea Popular. Había una revolución universitaria. Cerraron la Facultad de Derecho. Yo tenía vocaciones, ¿no? ¿Tú ya estabas estudiando? No. Todavía no. Había salido bachiller. Ya, recién. Y claro, como no había Facultad de Derecho, estaba cerrada en Cochabamba, me vine aquí a La Paz, donde estaba mi hermano mayor estudiando ingeniería, ¿no? Entonces yo empecé a ser paseño desde mis 18 años, ¿no? Empecé a ser porque, claro, esta es una ciudad mágica, ¿no? No solamente maravillosa, sino mágica. Te envuelve, te acoge, ¿no? Te arrulla, te enamora, ¿no? Te cautiva y finalmente te conquista. ¿Qué fue lo que te pasó? Te expropia, ¿no? Claro, qué lindo, claro. Qué lindo. Aunque he vivido, claro, 2 años complejos, pero lindos finalmente de mi vida en los campamentos mineros. Yo vivía en siglo XX después de egresar de la Facultad de Derecho acá. Me fui al siglo XX, yo era dirigente universitario, ya estaba enrolado en el viejo MIR, era militante del MIR, y me fui a los campamentos mineros a principios de a fines de 1975, ¿no? Allí viví con los mineros, ahí conocí a un hombre excepcional, Artemio Camargo, Sí. que juntamente con otros de mis 7 compañeros, 10 años después fue asesinado, ¿no? En la calle Harrington. Bueno, pero sí, la mayor parte de mi vida posterior a mi juventud cochabambina la he desarrollado en La Paz, aunque con 2 exilios de por medio, ¿no? Uno durante la dictadura bancerista y otro durante el garciamesismo. ¿Estabas exilado? Sí, claro. Yo Recuerda caí eso preso. un poco más. Sí. Te decía, fui a siglo XX, ¿no? Claro. Viví allí, yo era... Se va a reír Toto. Yo era francotirador radial. Era empleado del Sindicato de Trabajadores Mineros y mi empleo era de reportero en Radio La Voz del Minero. Ya. Pero radialista me quedaba grande todavía. Entonces yo era una especie de francotirador radial porque a tiempo de, sí, hacer las noticias, en fin, tenía un programita, ¿no? Que le daba durísimo. ¿Qué se llamaba tu programa? ¿Recuerdas? Así canta el pueblo. Así canta el pueblo. Entonces era una pequeña canción, una canción de protesta, un pequeño espacio. Y después le daba, con motivo de la canción de protesta, como tambor pues a la dictadura. Claro. Y después la dictadura me dio como tambor, ¿no? Caí preso en el siglo XX. Ajá. El año de 1976 ocupó los campamentos mineros. ¿Y dónde te llevaron de preso? ¿Dónde estabas? Mira, estuve preso una semana por lo menos en la cárcel de Yayagua, una cárcel construida por Patiño, con unas tremendas rejas. Y luego aquí estuve durante, no sé si 2 semanas o más, en unos sótanos del Ministerio de Gobierno, ¿no? En el DOP. ¿Aquí estaba en la Comercio o allá en Claro, en el Arce? DOP, donde era antes, ¿no? Claro. Donde ahora funciona nuestro antiguo Parlamento, ¿no? Así es. Y luego sí salí al exilio, ¿no? Salí al exilio. Ese fue mi primer exilio. El segundo con García Mesa, ¿no? Perdón, ¿estabas casado ya? No. Estaba recién casado. Recién casado. Sí. Eso es importante saber. Tenía meses solamente de mi primer matrimonio, ¿no? De mi primer ¿Y matrimonio. qué dijo tu esposa ante eso? Bueno, vivíamos en el siglo XX los dos, ¿no? Entonces ella, con motivo de la intervención militar, se vino a La Paz. Y yo me quedé allí con Artemio, con los mineros, en la resistencia, ¿no? Y en esa resistencia, al cabo de varias semanas, fui apresado, ¿no? Fui buscado y apresado, no tanto por mi dirigencia o mi militancia política, ¿no? Sino por mi voz radial, Por tu programa. por esta acción de francotirador radial que te estoy relatando, ¿Te ¿no? gusta? Cada que dices eso, noto una alegría. Es que hoy día lo puedo decir así, además lo puedo decir con tanta tranquilidad, con un recuerdo incluso grato, pero fueron momentos muy duros, ¿no? Seguro. No los que viví solamente yo como jovenzuelo, político, militante, sino el país, ¿no? La dictadura, ¿no? Y la otra dictadura fue horrenda, ¿no? La dictadura más corta, la de García Mesa, pero igualmente sanguinaria, ¿no? Dos experiencias que siempre tenemos que transmitirlas en una visión prospectiva, ¿no?
a nuestra juventud, porque la democracia es uno de los valores más significativos que el país tiene hace 40 años. Y tenemos que cuidarla, tenemos que preservarla, tenemos que defenderla frente a los excesos del poder y frente también a algunos excesos de la propia sociedad, ¿no? Nos falta todavía trabajar más y mejor, Toto querido, en una cultura verdaderamente democrática. Así es. Una vez que terminó ese tu destierro primero, ¿cuáles fueron tus andanzas posteriormente? Tu esposa se vino primero a La Paz, tú viniste aquí después para buscarla, ¿cómo fue? Claro, después de, o interrumpiendo esos excesos exiliatorios, me entré clandestinamente al país, dejando a la familia afuera, ¿no? ¿Dónde estabas exilado? Yo estuve exilado en el sur de Estados Unidos, en la frontera con México. Ajá. Tú sabes, aquella vez había el exilio forzoso y el voluntario, imagínate el nombrecito que le ponían. O sea, te botaban al Chiloé de Pinochet, o tú te pagabas el pasaje y te podías ir a un país donde tuvieses parientes. Yo me acogí a esto último, ¿no? Claro, había que pagarse los pasajes, entonces fui al sur de Texas. Ya. Fue una experiencia, otro día te voy a comentar, interesante también, ¿no? No estoy hablando como Martí. Martí dijo, hay que conocer al monstruo por dentro, ¿no? No, yo fui a trabajar de peón, de obrero ahí, ¿no? Tenía 22 años aquella vez. ¿Y tu inglés cómo era? Rudimentario, pues, ¿no? Para sobrevivir. Claro, claro, rudimentario, pero ahí había que batirse, sobre todo con mis compañeros de trabajo, que eran todos wetbacks, eran espaldas mojadas. Claro. Yo era una espalda mojada más, porque además había mojado mi espalda no en el Río Grande, No, sí, sí. sino en el Pacífico, ¿no? Había mojado mi espalda en el océano. Y claro, con ellos departimos durante varios meses, después de los cuales volví al país semiclandestino, ¿no? Ajá. Tu reingreso al país fue momentáneo otra vez, porque creo que volviste a salir desterrado, ¿o no? No, vino a la apertura democrática. Ahí Te vino estoy ya. hablando del año Siles 76, Suazo. yo volví a fines del 76, el año 78 reconquistamos en un primer momento la vida democrática. Banzer tuvo que dar paso al costado, hizo unas elecciones fraudulentas, ganó fraudulentamente su candidato, el general Peredas Bun, que duró muy poco, vino Padilla y se hicieron elecciones sucesivamente, ¿no? El 78, el 79 y el 80. Imagínate. 3 años de elecciones cada vez insuficientes en su veredicto, pese a que ganó en las 3 veces la Unidad Democrática y Popular, y cuando la victoria era incuestionable de parte de la UDP y del MIR, del cual yo era parte, claro, vino el golpe de García Meza, ¿no? Ese golpe terrible, sangriento, ¿no? Delincuencial, que duró solamente 14 meses, pero que nos hizo un profundo daño, ¿no? Le puso una marca indeleble a nuestra vida institucional, te reitero, de la cual hay que aprender, ¿no? Por supuesto. Mira, en esa dictadura atroz es que asesinaron a mis compañeros, ¿no? Estos mis 8 compañeros de la calle Harrington, entre ellos Artemio, ¿no? Mi antiguo compañero de vivienda en siglo XX, yo vivía en la casa de él, ¿no? Yo vivía en la casa de él con sus hijos. Una sola sobreviviente hubo. Gloria, ¿no? Esa mujer valerosa que se salvó de milagro, ¿no? Y Artemio le salvó la vida a Gloria. Tú sabes, Gloria, el momento del asalto paramilitar, el momento en que los paramilitares rompen la puerta, trepan, se dirigen al 3er piso, en un instinto femenino ya va y se oculta debajo de la cama de uno de los dormitorios del pequeño departamento, ¿no? Llegan los paramilitares, los identifican a los 8 compañeros, habían ahí informantes de la dictadura, y los ametrallan de la manera más salvaje. Bueno, después de ese primer momento atroz, empiezan a manipular los cuerpos, ¿no? Y el cuerpo agonizante de Artemio lo llevan arrastrando hasta el cuarto donde estaba Gloria, y lo ponen de manera longitudinal en uno de los bordes de la cama. El otro borde estaba contra la pared o contra el ropero. Entonces, claro, nadie se acercó, porque ahí había un cuerpo todavía agonizante, como que Gloria nos cuenta eso, ¿no? Cómo lo vio agonizar a Artemio, ¿no? Bueno, fue un tiempo de media hora, 45 minutos, que no entraron al cuarto, que no revisaron bajo la cama. Un tiempo en el cual llegó otra gente, llegaron ya los del
la Dirección de Investigación Criminal, ¿no? Llegaron algunos fiscales. El DIC. Exacto, para certificar de que había sido un enfrentamiento, un combate, ¿no? Esa fue la versión, además, que se publicó, pero fue el cuento que también los propios paramilitares les hicieron a estos otros agentes, que eran agentes más vinculados a las tareas antidelictivas, ¿no? El DIC. Y entonces ese momento le descubren a Gloria, cuando había otra gente, cuando ya no podían eliminarla, cuando ya no podían tampoco ultimarla a ella, ¿no? Mira, Tremendos. Artemio, ¿no? En el momento final de su vida, la protege a Gloria, ¿no? Bueno, esto nos ha marcado mucho, ¿no? Mira, yo no hubiera estado seguramente en el juicio de la manera como estuve, sino a partir de este compromiso de vida con mis compañeros, y cómo no con Artemio, pues, con este hombre con el que conviví en siglo XX a lo largo de más de un año, ¿no? Esa fue tu pasión, esa fue tu decisión, no solo, Sí. no venganza, pero fue como un restaurar la justicia, entre comillas. Cuando yo llegué al siglo XX, Toto, 22 años, había egresado de la facultad y había dado mi examen de licenciatura, pero me faltaba dar mi examen de grado, aquella vez habían 2 exámenes. Y no sé, ya no tenía interés en dar mi examen de grado porque quería dedicarme a la lucha revolucionaria y a todas esas cosas tan bellas que tenían los jóvenes de la época, ¿no? Artemio me agarró y me dijo: necesitamos profesionales. Usted va a estudiar acá y va a ir a dar su examen de grado a La Paz. Mira, desde esa vez que Artemio me levantaba a las 5 de la mañana, porque a esa hora se levanta la mina, ¿no? Claro. Se levantan los mineros. Y entonces en 2, 3 meses yo desde las 5 hasta las 8:30 de la mañana estudiaba, porque luego iba a trabajar a la radio La Voz del Minero. Y vencí mi examen de grado y me titulé de abogado. Entonces, claro, Toto, no le podía faltar abogado a Artemio Camargo. Claro. Por supuesto, no le podía, Claro. no le podía faltar abogado, no les podía faltar abogado a mis compañeros, ¿no? A esos otros 7 hombres, juntamente con Artemio, que eran muy amigos míos. Yo era parte de esa conducción juvenil, ¿no? Y si no me hubiera asilado y exilado luego por el acoso represivo, quién sabe si yo hubiera estado también allí en la calle Harrington, ¿no? Seguro. Parte del destino, ¿no? Tengo recuerdo de todo esto porque para muchas generaciones eso está perdido en el tiempo. No han vivido lo que se ha vivido después de cierta democracia, ir construyendo, sino esto es lo que pasaba en nuestro país lastimosamente. Muerte, asesinatos, violencia. Y ojalá no vivan, ¿no? Ojalá, ojalá. Mira, el juicio, además de reivindicar la memoria de los mártires, Marcelo Quiroga, los héroes de la calle Harrington, y tanto héroe anónimo, ¿no?, que cayó en las dictaduras, además de reivindicar esa memoria, tuvo siempre y tiene la finalidad de crear un precedente, ¿no? No se puede mantener la impunidad dictatorial a riesgo de que las dictaduras se reproduzcan. ¿Qué es lo que yo digo ahora en una visión más contemporánea, ¿no? No es bueno mantener la impunidad autoritaria, porque el autoritarismo se va a reproducir. Y creo que esto es lo que nos está ocurriendo en este largo tiempo de vida democrática, pero donde cada vez tenemos una visión más autoritaria de la vida política, ¿no?, que le hace mucho daño. Bueno, entonces recojamos la experiencia de nuestros héroes, ¿no?, estos duros momentos que vivió el país para reafirmar las convicciones democráticas, reafirmar que la democracia con sus imperfecciones es el mejor escenario para construir un país tan diverso como el nuestro, ¿no? Así es. Y que tenemos que tener mucho cuidado con las pulsaciones autoritarias, especialmente de los gobernantes. Esta vida que has llevado tan azarosa, que era el estilo de antes, ¿no? Tengo memorias yo, como tú, de mi familia, de mi padre, comunicador, que antes del 52 terminamos el noticiero y ya lo estaban esperando los de la segunda división, que se llamaban los que tomaban preso a los políticos, y se lo llevaban. Detenido hasta el otro día, lo soltaban y otra vez volvía mi padre a hablar contra lo que se estaba viviendo. Eso era el estilo de política de antes, jugarse la vida entera, como lo has hecho tú. Esperemos que nunca más se repita eso y que sean argumentos, que sean debates
que sea la mayoría realmente del pueblo que elija lo que tenga que elegir. Quiero que me cuentes brevemente, tengo unos minutos para esta primera parte, aunque no creas, ya está por terminar. Así de rápido pasa cuando es interesante la charla, como en este caso, de tu familia, hijos, nietos, cómo has quedado, te has vuelto a casar, cómo ha sido todo eso. No, no por curioso tipo novelista o de esos No, de claro. farándula, sino porque eres un personaje en Bolivia. Mira, la vida política, esta a la que te refieres, esta vida política medio a salto de mata en los momentos autoritarios más duros, y claro, enormemente riesgosa en los momentos dictatoriales. Y riesgosa de verdad. Claro. No estás hablando Aquella vez, en la época de las dictaduras, Banzer, García Meza, etcétera, no éramos candidatos a diputados, a concejales, no éramos candidatos a presos, a perseguidos, a exiliados y en muchos casos a desaparecidos o asesinados, ¿no? Bueno, entonces, eso requería una enorme convicción respecto a lo que hacías, ¿no? Mira, yo tuve por tal vez mi propia experiencia familiar, la ternura de mi madre, en fin, mis hermanos, el tesón en el trabajo de mi padre. Intenté siempre un equilibrio entre esta pasión, este compromiso, esta entrega en servicio del país, porque esa es la idea central. Con la vida de la familia, ¿no? Es que si desligas una de la otra, una faceta de la otra, está siempre incompleto, ¿no? Si uno va a buscar un país distinto, mejor, claro, tienes que pensar en tus hijos en primer lugar. Quieres un país mejor para tus hijos, ¿no? Y luego cuando eres un poquito mayor, ya como yo, un país mejor para tus nietos, ¿no? Entonces, si hablas así, compórtate así, cuida a tu familia. Y es lo que siempre hice, ¿no? Más allá de que mi primer matrimonio se cortó a los 10 años, siempre mantuve una relación cordial, por supuesto, con la mamá de mis hijos mayores, pero nunca dejé de tener una relación estrechísima con mis hijos, que hoy día son cuarentones, ¿no? Claro. Los dos mayores, ¿no? Claro, vino después, especialmente la vida dura del juicio, ahí vino la separación y conocí a una luchadora, ¿no? Que era dirigente universitaria en Cochabamba, Marcela Rebollo, dirigente de la FUL Cochabambina. Claro. Y bueno, nos encontramos ahí aquella vez en lo que se denominó el MIR Masas, ¿no? Esta fracción del MIR que tenía una raigambre más popular, más obrera, más campesina, más juvenil. Y bueno, ahí viene el segundo matrimonio que fue un aliciente para mí en aquella vida tan dura de Sucre, ¿no? Seguro. Sin esa compañía, sin ese apoyo, sin esa pareja, tal vez el juicio hubiera sido una cuesta demasiado empinada para mí allí en Sucre, ¿no? Donde vivía solo al principio, ¿no? Solita mi alma, ¿no? Y de ahí vinieron dos muchachos hermosos, pues, ¿no? En el primer matrimonio, Juan y Andrea, ¿no? Ajá. Juan y Andrea hoy día tienen ya un poquito más de 40. No digas eso porque Andrea te Andrea me va a reñir. Juan es abogado también, Andrea es psicóloga. Andrea tiene 2 niños bellísimos, que son mis nietos. Y bueno, en el segundo matrimonio vinieron Gabriela y Andrés. Gabriela es diseñadora gráfica, es deportista, raquetera. Y Andrés es abogado también, ¿no? Claro, Marcela me dice cuando nos ve a los 3 abogados, en esta casa nos dice, hay mucho abogado y poca justicia. Qué buena frase. Sí. Bueno, entonces, mira, yo siempre he tratado de lograr y de tener este equilibrio. Lo he logrado, sabiendo que sí hay un tiempo un tiempo de deuda con mis hijos, con mi esposa, que a ver si los puedo saldar en estos años en los que estoy un poquito más tranquilo, ¿no? Claro. Y espero que sean todavía muchos años más hacia adelante. Te agradezco que puedas permitirnos ingresar un poco en tu interior, que es bueno porque finalmente eso también eres tú, no solamente toda tu actividad. Vamos a ir a una pausa, Juan, para luego dedicarnos a un tema que te pone ahora, y creo que es un momento muy clave, siempre es un momento clave, pero hay que hacerlo, de la justicia.
hablaremos enseguida de todo lo que has planeado, lo que estás haciendo en pos de un cambio de justicia, pero de verdad, más cercano a la perfección que, como te decía antes, no se puede llegar, pero sí muy cerca. Una pausa y volvemos. Aguardemos. Hemos escuchado bastante, aunque en corto tiempo, profundamente de la vida de Juan. Juan Fernando, además, para que muchos sepan que no solo era Juan, Juan Fernando del Granado Cosío. Ese es más o menos el nombre completo, ¿verdad? No es más o menos. Ese es. Digo más o menos porque uno dice de Granado, pero no, sería mal. Del Granado. Tu papá era del Granado. Del Granado. Sí, esta familia cochabambina, ¿no? Y Cosío, ni qué decir, un apellido cochabambino. Así es. Bueno, tienes un proyecto, un deseo, un desafío grande que seguramente va a llegar a mejor puerto. En estos últimos años he escuchado mucho de la gente que quiere trabajar en pro de la justicia, pero se diluye. Y cuando he dicho, este Juan sin miedo, ¿estará sin miedo como para meterle a fondo en la justicia? Y yo me respondí, yo creo que sí, lo conozco un poco, aunque este tiempo no nos hemos podido contactar tanto. Te dejo hablar el proyecto, tenemos unos minutos por delante, para ver que mucha gente se pueda sumar, gente de peso, gente que tenga respaldo. En fin, tú nos vas a dar esas características. Tienes la palabra el honorable Juan del Granado. Es una preocupación del país en su conjunto, que la hemos asumido 10 juristas independientes, ¿no? Que nos hemos reunido durante 3 meses, desde el mes de junio de este año, para hacer diagnósticos y sobre todo para plantearle desde la sociedad propuestas a nuestra comunidad respecto a cómo resolvemos este grave drama de la justicia en Bolivia, ¿no? Es terrible, pero carecemos de una adecuada administración de justicia. Carecemos de este servicio público que tiene finalidades esenciales en la vida de los bolivianos, de los ciudadanos y del propio país. La justicia tiene que garantizarte la paz social, resolviendo los conflictos, ¿no? Conflictos innumerables que tienen que resolver los jueces, para que la gente no asuma por mano propia lo que sea la venganza, ¿no? Especialmente en materia penal. Bueno, entonces la primera finalidad de la justicia es garantizar la paz social. Los individuos tenemos patrimonio, tenemos bienes, tenemos inversiones, ¿no? Tenemos una vida de trabajo, de progreso, de expectativas. La justicia nos tiene que garantizar seguridad jurídica, de que no nos van a echar del empleo porque se puso de mal humor el empleador, el patrón, no sé si. El inversor que ha puesto sus billetes en un emprendimiento tiene que estar seguro de que se van a cumplir sus normas respecto a la inversión, al pago de impuestos, que no le van a afectar de manera arbitraria este tipo de esfuerzo. Bueno, entonces la seguridad jurídica es otro elemento que está en manos de los jueces, ¿no? Cuando te despiden ilegalmente de un trabajo, tú vas al juez del trabajo, ¿no? Cuando el inversor no tiene un comportamiento adecuado de parte de las autoridades, acude al juez con un amparo, ¿no? Para que se ponga en vigencia la ley que protege su inversión, etc. La justicia es la encargada de velar por los derechos esenciales, por la libertad, por la dignidad de la gente. Ya te decía también por su patrimonio, ¿no? Cualquier día te aprenden, ¿no? Un policía excesivo en su celo funcionario, para no decir cosas más graves. Entonces pasa al juez pues a pedirle que te devuelva la libertad, ¿no? O peor, algún familiar tuyo, algún conocido tuyo en su familia sufre estupro, violación, o sufre violencia doméstica, ¿no? Pasa al juez para que el juez restablezca los derechos, proteja a las víctimas. Imagínate lo que está en manos de los jueces, ¿no? O en tercer lugar, la justicia nos tiene que garantizar frenos al poder.
El gobernante sí lo hemos elegido en vida democrática, tiene la autoridad para desplegar su programa de gobierno, las políticas públicas, pero recurrentemente traspasa una línea que de autoridad se convierte en autoritarismo. Y ahí tenemos a los jueces que tienen que frenar el autoritarismo, que le tienen que parar el coche. Si hay una ley que, como hemos tenido hace algunas semanas, una ley que va en contra del patrimonio de gremiales, de cooperativistas, de bolivianos, bajo el supuesto de ganancias ilícitas, no tendríamos que hacer marchas, paros, bloqueos. Acudir al juez y decirle, señor juez, esta ley es contraria a la Constitución. Y el juez, mediante un recurso de amparo, liquida la norma, liquida la ley ilegal, la ley inconstitucional. No tenemos esto. No tenemos entonces una justicia que frene los abusos del poder, establezca la independencia de poderes y por tanto garantice la convivencia democrática. Mira qué grave, ¿no? O sea, somos un país que no tenemos garantizada la libertad, la dignidad, la seguridad jurídica, la paz social y la convivencia democrática sin autoritarismo. Me estás hablando de años, de décadas. No creo que recién apareció esto. Es que mira, sí, esto es lo grave. Porque es que estamos frente a una justicia que no cumple sus fines, sus roles, hace casi 200 años. Exacto. Por eso estos juristas, juntamente conmigo, después te voy a dar los nombres de todos ellos, porque es gente muy prestigiosa, independiente, hombres, mujeres e indígenas, juristas indígenas que hemos trabajado en esta propuesta. Hemos convenido que estos son problemas centenarios. Así es. Sí, son de siempre, pero se han agravado en estos últimos 15 años por el autoritarismo de los gobiernos anteriores y de los gobiernos actuales, ¿no? El autoritarismo ha agravado estas que hemos denominado carencias centenarias. ¿Cuáles son estas 5 carencias centenarias de las que derivan el resto de los problemas, ¿no? La primera carencia es la carencia de independencia de los jueces. Imagínate los jueces que deberían ser parte de un poder contralor de los otros poderes, que deberían ser los defensores de la libertad, etcétera, lo que te decía. No son independientes. Dependen del poder político de turno. Cambia el gobierno y se pone en la camiseta gubernamental. Sin ningún problema. Sin el menor empacho, sin el menor rubor. Y entonces, claro, obedecen al gobierno, no obedecen a la ley. En segundo lugar, hay una carencia de idoneidad. Hay jueces y hay fiscales que son idóneos. Yo conozco buenos jueces y buenos fiscales, pero son la excepción. La regla es de que, como las designaciones son político-partidarias, lo que interesa es la afinidad partidaria, la afinidad gubernamental. No interesan los méritos, no interesan las capacidades, ¿no? Segunda carencia gravísima. Así es. Tercera carencia, la carencia de presupuesto. Nuestra justicia es miserable no solamente por lo que no hace, sino porque tiene un presupuesto igualmente miserable, el 0,46% del presupuesto general de la nación. Ni siquiera el 1%, casi el 0,5%. Y dice que este año, o el año próximo, el 22, se va a disminuir todavía aún más el presupuesto, al tiempo que el Ministerio de Gobierno tiene el cuádruple de presupuesto que toda la Administración de Justicia, al tiempo que el Ministerio de Defensa tiene 5 veces más, ¿no? Al tiempo que el Ministerio de la Presidencia tiene 2 veces más. Imagínate la manera absolutamente secundaria, subsidiaria, periférica que tiene para el interés estatal la justicia. Entonces la tercera carencia es la carencia de presupuesto y por supuesto una correcta administración de esos pocos recursos. La cuarta carencia es la carencia de acceso. Es una justicia para pocos. No solamente porque los jueces y los juzgados están concentrados en nuestras ciudades capitales, en estos denominados palacios, donde están hacinados los funcionarios judiciales, sino porque es una justicia que está atravesada por una cultura ciudadana pleitista, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo llegas de los que se atreven a entrar a los juicios, porque hay gente que... Si no, no deberían acudir a la justicia, ¿no? Pero, claro, tenemos que promover otro tipo de justicia. Esta es la cuarta carencia. Y la quinta es gravísima, es la carencia de estrategias estatales. Cada gobierno que entra se inventa nuevas reformas, ¿no? El que se ha llevado las flores este gobierno. En 12 meses ya le ha metido 3 reformas, ¿no?
archivando previamente la anterior. No, cada gobierno habla de nuevas revoluciones, de nuevas reformas, porque no hay una estrategia estatal. Y entonces, claro, estamos sin rumbo, sin destino, y por eso no hay soluciones. Bueno, frente a estas 5 carencias centenarias, de las cuales devienen además la corrupción, devienen la retardación de justicia, el hacinamiento carcelario, la impunidad, en fin, todas las cosas que las sufrimos los ciudadanos de manera cotidiana, tenemos que plantear una propuesta, porque hemos afirmado algo estos 10 juristas. Es muy poco, casi nada, lo que ya podemos esperar del Estado y del gobierno. Te decía, nos ofrecen reformas, no se produce nada. El ministro Lima nos ha anunciado para el año 2022 una cumbre de justicia. Es la tercera que se va a realizar en los gobiernos del MAS. La primera se desarrolló el año 2012, la segunda el año 2017. ¿Dónde están los resultados de esas cumbres masivas, publicitadas, ¿no?, grandilocuentes? Cero resultados. Entonces no podemos esperar mucho ya del gobierno ni del Estado. Soy muy escéptico frente a la cumbre anunciada para los próximos meses de parte del ministro Lima. Y entonces, claro, hemos adoptado la necesidad, la urgencia de hacer desde la sociedad, ya no desde el Estado, una propuesta. Y esta es la propuesta que te he traído para que la conozca nuestra gente, tu importante audiencia. Una propuesta que tiene 3 cimientos, te lo digo rapidito. El primero, frente a las carencias, ¿no?, frente a las graves carencias que te he señalado. Son 3 cimientos, y decimos cimientos porque sobre ellos se va a construir una nueva administración de justicia en el corto, en el mediano y en el largo plazo. El primer cimiento es cambiar la modalidad de elección de los jueces, especialmente de los jueces supremos, para que se los elija en base a sus méritos, no a su militancia política, no a su afinidad partidaria. Puro méritos, y por tanto en la Constitución, porque estamos planteando una reforma parcial de la Constitución, le quitamos a la Asamblea Legislativa la posibilidad de calificar a los postulantes, porque con los 2/3 del MAS en las 2 elecciones se malogró el voto popular. Calificaron y pusieron en la papeleta de las postulaciones a sus compañeros, ¿no?, a sus amigos, a sus afines. ¿Y qué hicimos los bolivianos frente a esa papeleta sábana? La mayoría votamos en blanco, no los rechazamos, pero ahí están los caballeros, no están ahí en los máximos niveles de la justicia. Entonces, primera cosa, cambiar la forma de elección con una Comisión Nacional de Postulaciones ciudadana que solamente vea méritos, experiencia, conocimientos, comportamiento ético, vida personal, ¿no? Y de esa manera tengamos en la papeleta electoral en su momento, efectivamente gente que sea lo mejor. ¿Sabes cuántos abogados tenemos en el país? Ni idea. Cerca de 80,000. ¿Cómo no van a haber 50? ¿Cómo no va a haber un centenar de hombres y mujeres? 80,000. Con gran capacidad profesional, con evidente integridad ética. Los hay, claro que los hay, pero no se van a presentar pues estos abogados y abogadas notables por su experiencia, por su sabiduría, sin importar su origen social, ¿no? Abogadas, hombres y mujeres, indígenas, no indígenas. Hay notables abogados de esa calidad profesional. ¿Cómo no se van a presentar ellos si es que tienen la garantía de que se van a calificar sus méritos? No se van a manosear sus currículums, ¿no? Y entonces, bueno, este es el primer cimiento, ¿no? Cambiar la modalidad de elección, manteniendo el voto popular, pero por la vía de un referéndum ratificatorio. Elige el Parlamento en base a esta calificación estricta de méritos. El Parlamento elige por 2/3. La calificación de méritos ya no está en manos del Parlamento, está en manos de una comisión ciudadana, la Comisión Nacional de Calificaciones. Y esa elección parlamentaria no es definitiva, va al referéndum. Y entonces ya tú como ciudadano puedes decir, no, no, pues, se ha equivocado el Parlamento o se ha equivocado la Comisión de Calificaciones y lo tarjas. O sea, le deniegas tu apoyo. Bueno, este es el primer cimiento. El segundo cimiento es los recursos. Con este primer cimiento garantizaríamos entonces idoneidad e independencia. Primero en los altos tribunales, porque los altos tribunales, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura, son quienes luego designan al resto de los jueces. Y entonces, que si tenemos como hoy día jueces vinculados al gobierno, supremos,
van a reproducir pues la vinculación gubernamental en el resto. Pero si tenemos magistrados independientes, magistrados idóneos, van a reproducir la independencia, la idoneidad y por ende la imparcialidad al conjunto de los jueces, en el corto, pero con seguridad en el mediano y en el largo plazo. El segundo cimiento es dinero, presupuesto y buena administración. Te decían, tenemos apenas el 0,46, el 0,5, menos del 1%. No, estamos planteando que en la Constitución Política del Estado, por eso reforma constitucional, se establezca un presupuesto anual mínimo del 3%, 6 veces más de lo que tenemos. Pero en la Constitución, de tal manera que no venga pues el bueno del ministro de Finanzas cada año a recortarnos presupuesto, a fijarnos techos presupuestarios, invadiendo la independencia de poderes, ¿no? Y entonces, 3% es una suma que nos parece inicialmente adecuada. Esto es lo que tienen más o menos en promedio otros países, Perú, Costa Rica, Venezuela, Uruguay, etcétera, ¿no? Y lo tienen inscrito en la Constitución. O sea, la enseñanza viene de ahí. Pero además necesitamos un nuevo Consejo de la Magistratura que administre bien esos recursos. No necesitamos abogados en el Consejo de la Magistratura. Necesitamos gerentes, administradores, expertos en personal, psicólogos, pero claro, de idoneidad profesional y de idoneidad personal reconocida. Este es el segundo cimiento. El tercero, ¿cómo logramos mayor acceso a la justicia? ¿Cómo logramos universalizar nuestra justicia? Que la justicia llegue a todos. No solamente con más jueces, con mejores jueces, más juzgados en el conjunto del país, con mayor presupuesto, sino con dos criterios que también están necesariamente tienen que estar en la Constitución. La revalorización de la justicia indígena originaria. Son varias las naciones y los pueblos originarios que tenemos, según la Constitución cerca de 36. Bueno, ellos tienen sus propias normas, que los reconoce la Constitución, pero a continuación la Constitución establece un principio equivocado, deslinde. Y con el deslinde que separa las jurisdicciones, la jurisdicción indígena de las otras, les recorta toda competencia, o una gran mayoría de la competencia de la justicia indígena originaria. Y entonces, claro, los pueblos originarios prefieren ir a la justicia ordinaria, y entonces ahí se atascan todos los conflictos, ¿no? Entonces, revalorizar la justicia indígena originaria por la vía de eliminar este concepto equívoco constitucional de deslinde. Pero además necesitamos instituir la justicia de paz, que es la justicia que ejercen los ciudadanos en las áreas urbanas. Tú eliges a tu juez en tu distrito, una persona, hombre o mujer, de notorio prestigio ciudadano, conocemos a nuestros vecinos y le encargamos a él que resuelva los conflictos por la vía amigable, por la vía de la conciliación. Mira, tú has prestado $500 a un vecino, moroso el hombre pues, ¿no? Además no quiere pagarte. Vas a la Yanacocha, ¿no? El abogado te saca $500 de repente en la consulta. Listo. Bueno, digamos que te hace una consulta gratuita. En el curso del proceso te va a sacar $1,000. O sea, no vas a recuperar tus 500 en primer lugar porque va a demorar la cosa y vas a perder 1,000 más con el abogado. Entonces, nunca más vuelves a la justicia ordinaria, ¿no? No, pues, anda a tu juez ciudadano, a ese hombre o mujer, ese vecino prestigioso, que los llama, los convoca, les dice, a ver, vecinos, nos pondremos de acuerdo, ¿no? ¿En cuánto tiempo le puede pagar? Bueno, y así te podrías reproducir varios casos, ¿no? Entonces necesitamos la justicia ciudadana, pero en la Constitución, pues, que no sea un tema voluntario, no, en la Constitución política del Estado. Bueno, entonces, mira, estos son los tres cimientos, ¿no? Distinta manera de seleccionar y de elegir a los jueces, para tener jueces independientes, jueces idóneos y jueces imparciales. En segundo lugar, recursos para tener un servicio digno. Necesitamos más jueces, más juzgados, sí. Necesitamos mejores sueldos. Necesitamos medios de trabajo. Mira, nuestro palacio de justicia, los palacios de justicia, entre comillas, en nuestras capitales de departamento están hacinados. Yo he sido funcionario judicial en provincia. Esa partecita no te conté. No. He sido actuario del juzgado de Luribay durante 1 año. Luribay Durazno, ¿no? Este bello valle eso te iba a nuestro, decir. ¿no? Nuestro Luribay Durazno. Y he visto las condiciones precarísimas en las que se administraba y se administra justicia en las áreas rurales. No hay servicio judicial, ¿no? Pero todavía aquí en las ciudades se cosen los expedientes con yauri, ¿no?
la informatización que tiene que ser introducida, sí ha recibido un impulso inicial con la pandemia, ¿no? Se ha oralizado también el procedimiento civil, pero apenas, ¿no? Y necesitamos dinero para esto, ¿no? Claro, necesitamos dinero. Entonces, claro, un buen servicio judicial, sueldos, salarios, infraestructura, informática, etc. Y en tercer lugar, con la justicia indígena originaria, con la justicia vecinal, con la justicia ciudadana, con la justicia de paz. Claro, no vamos a necesitar acudir a cada momento a los pleitos, ¿no? Claro, todo esto tiene que ver también con otros cambios, ¿no? Claro que sí. Estamos hablando de una cultura ciudadana, pleitista, que tiene que ser cambiada. Tenemos que modificar la enseñanza universitaria, ¿no? Pero esto no requiere pues, reforma constitucional, ¿no? Claro. Lo que requiere reforma constitucional es la elección de jueces, requiere reforma constitucional el presupuesto y requiere reforma constitucional el reimpulso de la justicia indígena y la instalación de la justicia de paz. Por eso estamos planteando una reforma constitucional. Bueno, esta es nuestra propuesta, muy resumida, Toto, que la estamos llevando a referéndum ciudadano, porque te decía, ya no confiamos en el gobierno. Entonces, la Constitución establece el mecanismo de la democracia directa, que es una propuesta que luego recoge firmas, recoge adhesiones y va a consulta popular a las urnas, ¿no? Esto es lo que estamos proponiendo sabiendo que detrás de tal vez la claridad de nuestra propuesta hay un proceso muy complejo. Tenemos que reunir 1.500.000 firmas de adhesión. Y entonces lo que tenemos que desatar este próximo año, porque la propuesta ha sido presentada este mes de septiembre, fines de septiembre, es una gran cruzada nacional por la justicia. La ciudadanía tiene que apropiarse de esta propuesta, mejorándola, complementándola, porque apenas es la propuesta de 10 juristas independientes. ¿Quién es ese equipo de 10? Mira, está, aquí al final del libro, está don José Antonio Rivera. Ahí está don José Antonio Rivera, es un constitucionalista cochabambino de enorme prestigio, él fue magistrado del Tribunal Constitucional. Está luego doña Katia Saucedo, si tú elevas un poquito, ahí está doña Katia Saucedo, es una abogada especialista en derechos humanos, en derecho constitucional, ha sido subsecretaria de Derechos Humanos en su momento, asesora de la Defensoría del Pueblo. Está don Gualberto Cusi, una personalidad conocida, un indígena que fue magistrado del Tribunal Constitucional y que tuvo un desempeño distinto al desempeño negativo de sus otros colegas en la primera gestión. Está doña Bernarda Flores Ivanovic, que es abogada, es magíster en Derecho Económico, tiene una experiencia de más de 20 años en temas de derecho empresarial, inversión privada. Está don Ramiro Orías Arredondo, que es un experto en estudios internacionales, un abogado que durante muchísimos años viene trabajando por los derechos humanos. Está don Samuel Flores Cruz. Este es un jurista indígena, es justicia indígena originaria en su comunidad, en Jarajara, que es una comunidad de Chuquisaca, ¿no? Muy cerca de Sucre. Es un hombre joven, perito en derechos humanos y derechos indígenas. Está luego doña Gabriela Saoma Sanquis, que es una magíster en Derecho Penal, diplomada en Educación Superior y experta también en Derecho Indígena. Está luego del que te habla Marcelo Fernández Osco, que es un aymara, sociólogo, con doctorado en Derecho Indígena también, en pluralismo jurídico, para ser más exacto. Y finalmente, pero no en último lugar, está doña Soraya Santiago Salame, que es una doctora en Derecho Constitucional. Bueno, mira, este es un equipo del cual yo soy parte con mucho gusto, con mucho orgullo. Mujeres, abogados más citadinos y juristas indígenas, ¿no? Que hemos elaborado esta propuesta. Hemos discutido varios meses, ¿no? No es fácil ponerse de acuerdo entre dos abogados. Imagínate, entre 10. Eso te iba a decir. Pero no, yo creo que han sobrevivido. Somos independientes, no dependemos del gobierno, ni estamos vinculados a ningún partido político. Pero somos profundamente democráticos, tenemos una convicción democrática profunda. Y claro, si nuestra democracia está en riesgo porque no tenemos justicia, ¿cómo no vamos a contribuir a una propuesta que ahora sí, tenemos el gran desafío de socializarla, sobre todo consensuarla, ¿no? Es apenas una propuesta, seguramente hay muchas cosas que puedan o deban complementarse. Y luego, te decía, empoderarse, ojalá, la sociedad de ella para que
llevemos adelante una gran cruzada nacional, 1.500.000 firmas, que obliguen al Estado a entregarnos libros, ¿no? Y esos libros firmados por ese 1.500.000 personas, ya sin autorización de nadie, van a las urnas, ¿no? Con una ley de convocatoria que tiene que dictar la Asamblea, y si no la dicta la Asamblea, la dicta el Tribunal Supremo Electoral. Al día siguiente que el pueblo se ha pronunciado mayoritariamente en las urnas, ese día se ha producido la reforma. Ajá. Qué importante lo que estás diciendo. Yo quiero ya, gracias por tu resumen totalmente completo, que nos da una idea muy grande de todo, es que nos tomes como unos portavoces, amplificadores de todo el camino que van a recorrer ahora, porque no hay persona en Bolivia que sea mayor de edad, o a veces hasta menor, que ha tenido que enfrentarse a la justicia en cualquier parte de Bolivia, ¿no? Hay pocas excepciones, poquísimas, pero es una cadena. Vences algo con justicia, pero te toca subir al siguiente nivel y ya no encuentras lo que encontraste antes. Así que no tengo que repetir todo lo que has dicho tú. Yo quiero regalarte 60 segundos, nos hemos pasado un poco, pero vale la pena para que puedas dirigirte al pueblo y a toda la sintonía que tenemos en el país. Te agradezco la disposición, Toto querido, no podía ser de otra manera. Juntamente a tus convicciones religiosas profundas, están tus convicciones democráticas, ¿no? Que hacen una dupla insustituible. Me va a gustar que vengan los otros juristas, ¿no? Con todo gusto. Va a ser muy importante que los tengas a los juristas indígenas, a las abogadas, ¿no? A estos otros prominentes hombres de derecho que te he citado. Y yo a tu disposición, en un momento en el que te reitero, ligando las primeras inquietudes de esta entrevista, en un momento en el que tenemos que defender, consolidar, mejorar, optimizar nuestra vida democrática. Solamente en democracia vamos a tener mejor calidad de vida, vamos a tener empleos, vamos a acabar con la discriminación, vamos a enfrentar la agenda pendiente, ¿no? Después de 40 años, ¿no? La agenda pendiente de la vida democrática, ¿no? Mejores condiciones de vida, mejor educación, mejor salud. Y entonces defendamos la democracia, defendámosla. Y en nuestro parecer, es uno de los escenarios de defensa de la vida democrática. No, la democracia no tiene destino, si es que no tenemos una mejor justicia. Y la mejor justicia es lo que estamos buscando, y estoy seguro que todos los bolivianos que nos están viendo están buscando también eso. Y por eso creemos que es una tarea común que nos va a hermanar mucho más a todos. Gracias por visitarnos, espero que sea más a menudo y con gusto vamos a estar invitando a todos los que pertenecen a este primer equipo de 10 que seguramente se va a amplificar en varias otras ramas. Un abrazo gigante, qué bueno que hemos estado de tiempo otra vez y como siempre la amistad permanece y las puertas abiertas, nos interesa sobre todo el tema justicia. Gracias, Tototi. Gracias a ti. Entrevista con Juan Carlos, ya te he cambiado de nombre, Juan Fernando del Granado Cosío. Juan Fernando, no se olvide, no lo sabía, hoy he descubierto esto que para mí es importante. Felicidades a todos, un tiempo hermoso, prepárense a caminar un destino distinto cuando tú ames esta Bolivia de verdad. Permiso, hasta un próximo programa.